Acá, ¿me escuchan bien, muchachos? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, sí se lo escucha. Ya, perfecto, perfecto. Ya, y bien, vamos a trabajar con la parte de electrodinámica, ¿verdad? Tenemos acá electrodinámica, ¿cierto? En su separata, ¿me confirman, por favor? A ver, ¿me confirmaron? No los llego a leer. Sí, profe, se toca. Sí, profesor. Sí, ya, perfecto, perfecto. Ya, vamos a ver electrodinámica entonces el día de hoy. A ver, un ratito. Ya. A ver, coloquen título electrodinámica. Título de electrodinámica. Debajo escriban lo siguiente. Estudia el comportamiento de las cargas eléctricas, en movimiento. El comportamiento de las cargas eléctricas en movimiento. ¿Ya? Cargas eléctricas en movimiento. Acá vamos a empezar con la idea justamente de un circuito eléctrico. ¿Está bien? La idea de un circuito eléctrico. ¿Correcto? Ya. Mira, ve. Vamos a borrar un poquito acá. No sé por qué está tan... Problemas acá técnicos. Ya, mira, ve. Vamos a suponer que tenemos acá un circuito eléctrico. Para eso vamos a construir acá un cable, ya, imaginémonos que tenemos un cable, un cable. Este cable presenta una propiedad llamada la resistencia eléctrica. Este cable presenta una propiedad llamada la resistencia eléctrica. Entonces acá tengo el cable. ¿Está bien? Imagínate, pues un cable de corriente. ¿Está bien? Ese cable de corriente tiene dos extremos. Esos dos extremos se denominan bornes. ¿Está bien? A esos dos extremos se le denominan bornes. ¿Ya? Y este cable presenta una propiedad llamada resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica se expresa en una unidad llamada el ohm, u ohmio. Resistencia eléctrica se expresa en ohmio. Es una propiedad por la cual las cargas eléctricas que viajan a través de ella no pueden pasar o tratan de impedir el paso justamente de esa carga eléctrica. Ahora, para que esto funcione, para que un cable haga algo, debe conectarse necesariamente a una fuente de voltaje. Al conectarlo a una fuente de voltaje, es una pila, una batería, tiene un polo positivo y un polo negativo. Un polo positivo y un polo negativo. Entonces va a haber una fuente de voltaje. Va a haber un voltaje. Por ejemplo, cuando tú ves una pila, siempre hay un polo positivo y otro negativo, de 3 voltios, 9 voltios, ¿no? Lo que sea, ¿no? Una pila, una batería, ¿no? Entonces, igual acá, lo vamos a conectar a una pila, a una batería,
ejemplo, de 6 voltios o de 9 voltios. Este voltaje también se le llama diferencia de potencial. ¿Está bien? Diferencia de potencial. Ya no te extrañe ese término, diferencia de potencial o voltaje. Esa diferencia de potencial o voltaje se expresa en una unidad llamada el volt o voltio. Volt o voltio. ¿Está bien? Volt o voltio. Y entonces lo que va a ocurrir es que a través de este elemento va a pasar corriente eléctrica. Va a pasar corriente eléctrica. ¿Ve? Acá va a pasar corriente eléctrica. Y entonces va a haber una cierta intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica. ¿A qué se refiere la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica, la cual se expresa en amperes, ya, la cual se expresa en amperes, se refiere a la carga eléctrica, que viaje a través de ese conductor, a la carga eléctrica que viaja a través del conductor, ¿está bien? Por cada unidad de tiempo. Entonces, lo que van a viajar son cargas eléctricas, ¿no? En los conductores, los que viajan son electrones realmente, pero convencionalmente se asume carga eléctrica de igual valor a la carga del electrón. O sea, la carga eléctrica que se asume es positiva, ¿está bien? Y de igual valor a la del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Viajando de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. De mayor potencial hacia puntos de menor potencial. De mayor a menor, ¿ya? Así. O sea, mira, ve acá, digamos es el polo positivo, el palito más largo siempre es el polo positivo, ¿ven? Entonces sale del polo positivo, pasa a través del elemento resistivo y llega hacia el polo negativo, ¿ven? La pila, la batería le comienza a dar nuevamente energía, ¿ven? Le comienza a dar nuevamente energía, entonces vuelve a salir nuevamente, vuelve a hacer el viaje, las cargas eléctricas, ¿no? Del positivo hacia el negativo. Convencionalmente se utiliza, como les vuelvo a decir, cargas viajando positivas, viajando de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Y así es como funciona esto. Si se acaba la pila, se acaba la batería, entonces ya no va a pasar mayor corriente eléctrica. ¿Sí? Ya no pasa mayor corriente eléctrica. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿qué más vamos nosotros a hablar acá? Mira, ve. Vamos a hablar acá de las características entonces de estos elementos que aparecen acá, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar primero de la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se refiere a la cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal del conductor. O sea, es como si yo hiciera acá un corte y comenzara a contar cuánta carga pasa por cada unidad de tiempo. ¿Ven? ¿Cuánta carga pasa por cada unidad de tiempo? Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Mira, ve, la intensidad de corriente eléctrica que es igual a la carga que viaja por cada unidad de tiempo. También recordar que la cantidad de carga también se puede encontrar como n veces la carga del electrón. ¿Recuerdan eso ustedes? Eso se vio en electrostática, ¿verdad? La clase pasada, ¿no? N veces la carga de electrón. Entonces, intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué cosa es la intensidad de corriente eléctrica? La cantidad de carga que pasa a través de la sección transversal del conductor por cada unidad de tiempo. Q es carga, T es tiempo. ¿Está bien? La carga se expresa en coulomb, esa es la unidad, y el tiempo se expresa en segundos. Y coulomb por segundo se denomina ampere. Entonces, la unidad es el ampere. ¿Sé qué cosa es? Coulomb. ¿Ya? ¿Y ese qué cosa es? Segundo. Segundo.
Entonces el ampere es coulomb por segundo. Coulomb por segundo. ¿Ya? Muy bien. Ese es el primer elemento. Otro elemento que vamos a conocer. Otro elemento que vamos a conocer. A ver. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica. ¿Ya? ¿De qué se trata la resistencia eléctrica? Mira, a ver. Si nosotros tenemos acá un conductor, digamos de longitud L, metros, longitud L, y de área de sección transversal A, y está hecho de un cierto material. Ese material presenta una característica propia, una característica eléctrica llamada resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica se expresa en ohm metro, en ohm metro, ¿correcto? Se expresa en ohm metro, ¿ya? La resistividad eléctrica. Entonces, este elemento que aparece acá va a presentar esta característica llamada resistencia eléctrica. La resistencia de este elemento se va a calcular como ρ L sobre A. Rho L sobre A. De esa manera se va a determinar la resistencia eléctrica. Rho L sobre A. ¿Correcto? La resistencia eléctrica. ¿Ya? Donde Rho es la resistividad eléctrica, la cual se expresa en un metro. L es la longitud del conductor y A es el área. Todos son unidades del sistema internacional. ¿Está bien? De tal manera que la resistencia eléctrica finalmente te va a quedar expresada en ohm. En ohm. ¿Está bien? En ohm. ¿Ya? Muy bien. Ahí está entonces los dos elementos. Otro elemento que también debemos conocer, ¿ya? Otro elemento que también debemos conocer, otra característica. Mira, una tercera característica va a ser el voltaje que va a relacionar a estos dos. A esos dos. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, acá, un elemento resistivo, el cual está sometido a una diferencia de potencial, entonces a través de este elemento resistivo va a pasar una cierta intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? Y eso es debido a ¿qué? Debido al voltaje al cual va a estar sometido ese elemento resistivo. ¿Correcto? Ese elemento resistivo. Entonces, el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Este es el famoso VIR. ¿Ven? Hay una relación entre esos tres elementos, entre el voltaje o la diferencia potencial, la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá, pues, estos tres elementos fundamentales. ¿Está bien? Fundamentales. Esa es una tercera relación. Una tercera relación. ¿Qué más vamos a tener a ver por acá? Y finalmente, en esta primera partecita, una cuarta relación es la potencia y la energía. La potencia y energía. ¿Está bien? La potencia denotada con las siglas PO y la energía denotada con la letra U. ¿Está bien? Con la letra U. Entonces, yo tengo acá lo siguiente, mira, ve, ¿qué es lo que pasa? A ver, te comento acá. Cuando pasa la corriente eléctrica por este elemento resistivo, acá se va a disipar energía. ¿Me entiendes? Acá se disipa energía. Se disipa energía. ¿Está bien? Mientras más tiempo esté prendido esto, por ejemplo, esto es como si fuera una plancha. Tú conectas la plancha, ¿está bien? La plancha a una fuente de voltaje, entonces disipa calor, ¿sí o no? Por lo general disipa calor. Entonces, acá se disipa energía. La cantidad de energía que disipa va a depender de ¿qué? De la fuente de voltaje y del tiempo en que esté prendido, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Está bien? O sea,
al decir que depende de la fuente de voltaje, de la resistencia también, del elemento resistivo, porque si mayor es la resistencia, entonces también se va a disipar mayor cantidad de energía. ¿Está bien? Entonces se dice en general lo siguiente, mira, ve, se dice en general lo siguiente, que la potencia va a ser exclusiva del elemento, o sea, de este elemento que tú has conectado, ¿no? Y se puede calcular como I al cuadrado por R, o se puede calcular como B por I, o V al cuadrado sobre R. Esa es la potencia se expresa en watts, ¿ya? La potencia se expresa en watts. Esa es la fórmula para calcular la potencia. Entonces, esta formulita, por si acaso, para calcular la potencia, te va a ayudar muchísimo, ¿eh? ¿Está bien? Uno puede, eso tiene que aprendértelo, eso tienes que aprendértelo. Ojo, basta con que tú te aprendas una de las tres, ¿no? Puedes deducir las otras también. Por ejemplo, la potencia, digamos que yo me aprendo el B por I. ¿Ya? ¿Con quién lo combino? Con esto, pues. ¿Está bien? Con eso. Lo voy a combinar con la ley de Ohm. ¿Está bien? Lo voy a combinar con la ley de Ohm. ¿Correcto? Entonces, mira, por ejemplo, yo digo, la potencia, me aprendo la primera, es B por I, allá. Pero como V es I por R, entonces al momento de multiplicar, reemplazar I por R, me queda I al cuadrado por R. ¿Me entiendes? Si yo reemplazo ahora la corriente, me sale la tercera forma. O sea, tienes, esta de acá es una de las que más bien, ¿está bien? Basta con que ustedes se sepan esta que es la más fácil, y la combines con la ley de Ohm, y te salen las otras dos. Si quieres, te las aprendes las tres, ¿está bien? Mejor todavía, ¿ya? Pero esto es una de las que más viene, te vuelvo a repetir, ¿está bien? Es uno de los que más viene. Entonces, teniendo la potencia, tú ya puedes calcular la energía. ¿Y cómo vas a calcular la energía? La energía la vas a calcular así, mira, ¿ve? La energía la vas a calcular así. La vas a calcular así, ¿ve? La energía va a ser simplemente la potencia por el tiempo. ¿Está bien? Potencia por tiempo. Así lo vas a calcular, ¿ya? La potencia por el tiempo. De esa manera calculas tú la energía. ¿Está bien? De esa manera calculas la energía. Potencia por tiempo. Ahí está la fórmula de la energía. ¿Y la energía se expresa en qué unidades? En Joule. ¿Está bien? La energía se expresa en Joule. ¿Ya? Muy bien. Entonces tengo acá un bosquejo de los elementos fundamentales de la electrodinámica. ¿Está bien? Todo consiste en las características de un elemento, ¿verdad? Resistivo conectado a una fuente de voltaje, por donde pasa corriente eléctrica, es decir, un flujo de cargas viaja a través de él. La fuente de voltaje les da energía a las cargas para que viajen, de tal manera que las cargas eléctricas van a estar viajando, ¿verdad? Al pasar por acá, por la resistencia eléctrica, pierden energía, al llegar acá nuevamente a la fuente les vuelve a dar energía y así, hacen ese proceso. Se acaba la fuente, se gastó la fuente, la pila, la batería, ya no hay más energía. ¿Está bien? Ya no hay más energía. ¿Está bien? Esas son las características entonces de justamente esta parte de electrodinámica. Y los elementos acá, ¿no? Para determinar la intensidad de corriente eléctrica, carga entre tiempo, ¿está bien? Para determinar la resistencia eléctrica, ρL sobre A, donde ρ es una propiedad del elemento resistivo, se llama resistividad eléctrica, L es la longitud del conductor y A es el área de la sección transversal. ¿Está bien? Y acá pues la ley de Ohm, la resistividad, la resistencia, la intensidad de corriente eléctrica y el voltaje, el VIR. ¿Está bien? En cuanto a la potencia y la energía, la potencia se puede calcular como I al cuadrado por R, B por I, o V al cuadrado sobre R. ¿Está bien? Y la energía que es igual a cualquiera de estas fórmulas multiplicada por ¿qué? Por el tiempo en segundos. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí una primera partecita. ¿Ya? Una primera parte. Bien, tome nota por favor de eso. A ver, si surgen algunas preguntas, algunas dudas.
Nada, todo está quedando claro, no hay ninguna duda. Ya, tome nota. A ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, las unidades, va a ser importante que ustedes se fijen siempre en las unidades. Muchas veces no saben cómo reconocer, ¿no? Oye, ¿qué dato me están dando acá? Entonces, uno lo reconoce por las unidades. Acuérdate de eso, ¿ya? Uno lo va reconociendo por las unidades, ¿no? Voltaje, voltios, resistencia en ohm, corriente eléctrica en amper, carga eléctrica en coulomb, tiempo en segundos, ¿me entiendes? Potencia en watts, energía en joules. De esa manera uno va reconociendo pues los elementos fundamentales de los cuales te están hablando. ¿Bien? Ya, no te olvides acá, estamos tocando varios puntos. ¿Bien? Estos puntos que estamos tocando acá eh, son los más importantes que nosotros tenemos que conocer. ¿Bien? Lo que tenemos que conocer acá. Con eso realmente sale todo lo que es pues en la parte de operativa, ¿no? En la parte operativa. Otra de las cosas que vamos a conocer es la asociación de resistencias también. ¿Ah? Ya les estoy diciendo, esta formulita de potencia, por favor, se la aprenden. Bueno, todas realmente. Esta primera parte es pura formulita, ¿no? ¿Sí? Pero esta es la que menos le prestan atención y es la que más viene. ¿Ya? Ojo, les estoy avisando. La que menos le prestan atención es a la fórmula de potencia y es la que más viene. ¿Eh? Y si tú quieres encontrar energía, simplemente multiplicas la potencia por el tiempo, nada más. ¿Eh? ¿No ves que, por ejemplo, mira, ve, tú tienes, digamos, dos licuadoras, por decirte, ¿ya? De diferente potencia. Entonces, si tú utilizas el mismo tiempo, las dos licuadoras, ¿quién consume más energía? ¿Mm? La que tenga mayor potencia, ¿sí o no? La que tenga mayor potencia, ¿ya? Esa vas a consumir más energía, te van a cobrar más por la luz, ¿no? La de mayor potencia. Normalmente, pues, por ejemplo, los equipos más modernos son más potentes, ¿no? Entonces, obviamente que al utilizar equipos más modernos, pues gastas o consumes más luz, ¿no? Ya, muy bien. A ver, termine de copiar ahí. Si hubiera alguna duda, me pueden escribir o me pueden hablar mejor todavía. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en esta primera parte, chicos? ¿Todo claro, muchachos? Esto por si acaso te lo van a dar, ¿ya? La resistividad eléctrica te la van a dar, ¿ya? Normalmente es un valor, pues ya son valores predeterminados, ¿no? Por ejemplo, dicen, el material, el alambre que se está usando es de cobre, entonces tiene una resistividad de tanto. El alambre es de oro, entonces tiene una resistividad de tanto, ¿no? Los elementos con menor resistividad son los mejores conductores. Caso de la plata, el oro, el cobre, no son mejores conductores de electricidad, ¿no? ¿Sí? Sobre todo la plata, el oro, ¿no? Pero bueno,
Nadie, pues, va a hacer un cableado de plata, ¿no? Un cableado de oro, ¿no? Que dice el cobre, ¿no? Que también es bueno, no tan bueno como el otro, pero al menos suficientemente bueno como para poder utilizarlo sin que te cueste tanto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, Perú, Chile, pues son los grandes productores de cobre, ¿no? Del mundo, ¿no? Se produce bastante cobre. Lamentablemente, pues, no vendemos, no vendemos acero ni nada, ¿no? Lamentablemente, pues, acá nuestro querido gobierno hace que lo vendamos así en bruto, ¿no? O sea, para que ganes lo mínimo posible, ¿no? Ya ahí en otro país lo convierten en acero y te lo devuelven ya con otro precio, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Entonces tú tienes que comprarlo. Es lamentable. Los radiadores de cobre que son tan exclusivos en el mundo, ¿no? Tampoco producimos nada de eso, ¿no? Nada. Todo así en bruto nomás, llévate todo ya. Dame una propina por eso y ya está, llévate todo. Así lo vendemos, ¿no? Esperemos que algunos cambios se puedan lograr, ¿no? Mientras nosotros no desarrollemos ni alguna tecnología mínima, aunque sea para vender, pues, las cosas con un mejor acabado, no van a seguir dando, pues, propinas, ¿no? Muy bien. ¿Está claro, chicos? Hasta ahí. Muchachos, hablen. ¿Todo claro? Sí, Sí, profesor. profesor, todo claro. Ya, perfecto. Sí, profesor. Ya, vamos a la segunda parte. Ya deben haber copiado en su cuadernito. Ya, por favor, tengan su cuaderno. Ya les dije, ¿eh? No quiero ver que gente esté ingresando con 450 puntos. Ya no va a haber eso, ya, por si acaso. Así que no te ilusiones. Mira, en esta segunda parte, lo que vamos a hacer es conocer, pues, de qué se trata la asociación de resistencias. Vamos a tener una conexión en serie, ¿no? Asociación en serie, asociación en serie y la asociación en paralelo, ¿no? En serie, por ejemplo, ¿no? XY. ¿Está bien? Una resistencia R1, R2 y R3. ¿Está bien? Una resistencia R1, R2 y R3. Ahí está. La idea es que cuando se encuentran en el mismo cable, se dice que están en serie, ¿ya? Y se puede reducir a una sola resistencia llamada la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente se puede hallar de manera muy sencilla, simplemente sumando las resistencias, R1 más R2 más R3, así, ¿está? Ahí se determina la resistencia equivalente, tan simple como sumar las resistencias, ¿está? Esa es la asociación en serie, la asociación en serie. La otra forma de asociar resistencias es la asociación en paralelo. Ojo, es una resistencia que va a reemplazar a todas ellas, ¿ya? A todas ellas. En el caso de la asociación en paralelo, mírame. Acá, a diferencia del primero que están en el mismo cable, acá no están en el mismo cable. Más bien están en cables diferentes, pero que se encuentran entre los mismos puntos, ¿ya? Entre los mismos puntos. Por ejemplo, yo tengo acá el punto X y el punto Y, y acá tengo tres resistencias. Tengo tres resistencias, ¿ya? R1, R2 y R3. ¿Está bien? R1, R2 y R3. Ahora mira,
Este punto tiene un potencial X y este punto un potencial Y. Si yo traslado el potencial hasta acá, no habría ningún problema porque no hay ningún elemento que haya hecho que cambie el potencial. Por lo tanto, acá también es X, acá también va a ser X, ¿no? Acá también va a ser Y y acá también va a ser Y. Entonces, R1 está entre X y Y, R2 está entre X y R3 está entre X y. O sea, cada uno está entre X y. Por lo tanto, yo puedo decir que las tres resistencias van a dar pie a una sola resistencia y las tres resistencias, ¿no?, van a ser reemplazadas por una, la cual también te va a quedar entre X y. ¿Me entiendes? La cual también te va a quedar entre X y. ¿Ya? Entonces, ahí obtengo yo la resistencia equivalente. ¿Está bien? ¿Cómo vas a encontrar matemáticamente la resistencia equivalente? Así, mira, ve. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de inversas. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. De esa manera vas a poder encontrar la resistencia equivalente. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de inversas. En el caso, ¿qué pasa si son dos resistencias? Si son dos resistencias. Mira, ve, si son dos resistencias, solamente en el caso que sean dos, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, esas dos están en paralelo, ¿sí o no? ¿Verdad? Esas dos están en paralelo. ¿Correcto? Tengo acá R1, ¿no?, y R2. Entonces, solamente en este caso se puede calcular así la resistencia equivalente. Mira, ve. La resistencia equivalente se puede calcular como el producto, no te olvides de esto, ¿eh?, sobre la suma. Es una forma práctica de poder encontrar la resistencia equivalente cuando son dos. ¿Está bien? El producto sobre la suma. Eso es cuando son dos resistencias en paralelo. Profe, si son tres, acá esta, pues, ¿no? Esta es la fórmula general. Si son cuatro, le agregas más 1 sobre R4. ¿Me entiendes? Así, ¿ya? Entonces, en esta segunda parte, lo que estamos conociendo es la asociación de resistencias. Pero hay algo más que debemos conocer, y es la idea del nodo. ¿Está bien? La idea del nodo. En esta idea del nodo, es simplemente un punto, ¿ya?, del cual salen o entran tres cables. Punto del cual salen o entran, como quieras tomarlo, tres cables o más, ¿ya? De tres a más. Por ejemplo, si yo tengo este punto, ¿no?, yo puedo notar que ahí salen tres cables. Entonces, X es un nodo. ¿Sí? X es un nodo. ¿Ya? X es un nodo. ¿Correcto? X es un nodo. Pero fíjate, yo podría tener algo así también. Acá el punto Y también es un nodo. Y también es un nodo. ¿Me entiendes? Acá, por ejemplo, yo tengo este punto X y este punto Y son nodos. ¿Sí? Son nodos. Porque tú ahí puedes notar que, fíjate, de X salen 3 y de Y también, ¿sí o no? Por lo tanto, si esos son nodos, implica que estos son ramales, se llaman ramas. Acá hay una rama y acá hay otra rama. ¿Sí? Entonces acá hay una rama, todo lo que esté en esa rama está en serie. ¿Sí? Y si acá hay otra rama, todo lo que esté en esa rama está en serie. ¿Me entiendes? Y de punto a punto, los resultados siempre están en paralelo. ¿Está bien? Es como si fuera esto. Este es un nodo y este es otro nodo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Te cuento. Mira, ¿ve?
¿Está? Este es un nodo y este es otro nodo. Bueno, en este caso es el mismo. Entonces acá están en paralelo. Acá están en paralelo. ¿Ya? Entonces aquí el punto, ¿está bien? Que salen tres o más cables, se le llama ¿qué cosa? Nodos. ¿Ya? Nodos. Eso es para conocer, porque al momento que yo les esté hablando, me entiendan de qué cosa me estoy refiriendo. ¿Está bien? De los nodos. ¿Ya? Muy bien. Tomen nota, por favor, de esa segunda parte. Y luego ya pasaríamos a ver cómo trabajar con los problemas. Como siempre, mientras van tomando nota, lo voy comentando. En física, como siempre, hay dos partes importantes, ¿no? La parte física en la solución de los problemas y la parte matemática, ¿no? ¿Está bien? La parte matemática, pues, como ya han visto, hay varias formulitas, ¿está bien? Varias formulitas para poder aplicar, ¿ya? Y bueno, a veces resulta ser un poquito operativo, ¿no? Pero yo creo que esas operaciones de suma, resta, multiplicación que se van a presentar es lo menos importante ahora, ¿está bien? Lo más importante es cómo plantear, ¿está bien? Cómo plantear el problema, cómo reconocer qué cosa está en serie, qué cosa está en paralelo. Y para eso te va a servir muchísimo la idea del nodo, muchísimo la idea del nodo, ¿no? Porque a veces uno dice, ve un problema y dice, oye, ¿y por qué el profe tomó eso en serie? ¿No? ¿Y por qué lo tomó en paralelo? ¿Sí o no? ¿Cómo se le ocurrió eso? Justamente la respuesta está en los nodos. ¿Está bien? Porque a veces seguramente a veces dice, mira, coges esto en serie, paralelo y ya está, ¿no? ¿Está bien? Pero tú cuando lo ves, tú, o sea, tú lo entiendes, pero tú cuando lo ves dices, oye, che, ¿qué agarro primero? ¿Esto o esto? ¿Qué agarro primero? ¿No? Entonces, el secreto está en los nodos, ¿está bien? Que muchas veces no lo enseñan. ¿Está bien? Ya, entonces eso es lo que vamos el día de hoy a ver. Ya. A ver, un minuto, termino de copiar eso. Vayan trayendo también, vayan sacando ustedes su material, su separata, los problemas. Eso les va a servir, ¿no? Siempre su hojita de problemas. En lo posible traten de tenerlo impreso, en lo posible, ¿no? A veces yo sé que no se puede, pero en todo caso, si tienen la posibilidad de tener un cuadernito y pasar el problema, bueno, a buena hora. Muy bien. A ver, ya, bien. Vamos nosotros a traer problemitas. ¿Eh? Vamos a traer problemas para poder resolver, ¿ya? Segundo. A ver, la pregunta 2, ¿ya? Vamos a ver la pregunta 2. Vamos a traer a verla. Yo iré escogiendo algunas, ¿ya? Las 5. Ya, estoy trayendo los que creo yo que son los que más te van a dar una
una buena idea. ¿Está bien? Ya, a ver, chicos. A ver, muchachos, ya, vamos a ver, ¿ya? Dice, si la corriente en un determinado conductor es de, si la corriente en un determinado conductor es de un amper, a ver, un segundito, ya, ahora sí. Si la corriente en un determinado conductor es de un amper, o sea, datos, a ver, datos que te está dando el problema. Te dice que la intensidad de corriente eléctrica, es un amper. ¿Sí? Dice, el flujo real de electrones a través de la sección del conductor en cada segundo es el flujo real de electrones, o sea, la cantidad de electrones, n, el número de electrones que pasa a través de la sección transversal del conductor en cada segundo, o sea, en un tiempo de un segundo, ¿está bien? En cada segundo, o sea, en un tiempo de un segundo. Bueno, a ver, mira, ve, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa a través del conductor por cada unidad de tiempo, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero nosotros hemos visto que la cantidad de carga es n veces la carga del electrón. Entonces sería n veces la carga del electrón por cada unidad de tiempo, ¿verdad? N veces la carga del electrón por cada unidad de tiempo. Esa no es la pregunta 2, chicos. No, profe. ¿Seguros? Seguro, profe. Ah, esa es la que tengo yo, ¿ah? A ver, un ratito. Un segundo, a ver, tendríamos que verlo, a ver, por acá. Qué raro. A ver, déjame verlo. Ah, ya. Ya, acá tengo otra práctica, a ver, ya, un ratito, ¿ya? Ya, entonces, a ver. Dices que esto no es, ya. Entonces, vamos a eliminar esto, ¿ya? Vamos a eliminar esto, a ver, chicos. Ya, entonces vamos a traer, a ver, he encontrado otro material, a ver. Ya. Esta sí es.
Esa debe ser, ¿ah? Esa es, ya. Ahí me lo habían mandado también, creo, ¿no? Ya, por acá lo encontré. Ya. La 5 me parece que está con otro enunciado, me parece, ¿no? Pero la idea es la resistencia equivalente, pues, ¿no? Ya, a ver, acá, sí, me parece que están un poquito ya estas más operativas, ¿no? Ya, vamos a ver. A ver, acá hay alguna variedad más, ¿ya? A ver, muchachos. Ya, a ver. A ver, dice lo siguiente. Si por el filamento de un foco de una linterna circulan 200 miliamperes, la intensidad de corriente eléctrica que circula por el filamento es de 200 miliamperes. Y es igual a 200 miliamperes. O sea, 200 por 10 a la menos 3 amperes. Mili, pues, ¿no? Mili. O sea, 2 por 10 a la menos 1, o sea, 0,2 amperes. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. Dice, determina el número de electrones, mira, determina el número de electrones N que pasa por la sección transversal del filamento en un minuto. Tiempo igual a 1 minuto, o sea, 60 segundos. 60 segundos. Entonces, mira, ve, partimos de la idea de la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga por cada unidad de tiempo. Pero la carga, es n veces la carga de electrón, por cada unidad de tiempo. ¿Correcto? De acá, entonces, vamos a despejar n. ¿Te parece? El t pasa a multiplicar, te quedaría que esto es I por t sobre la carga del electrón. Así, ¿verdad? Despejando, bueno, el n. Despejando el n, ya está. Entonces acá ya tendríamos simplemente que reemplazar. La intensidad es, mira acá, 0,2. Entonces colocas ahí 0,2 por el tiempo que vale 60 sobre la carga de electrón que es 1,6 por 10 a la menos 19. Y simplemente ahí lo vas a operar y ese resultado será el número de electrones. A ver, ¿quién hace la operación? Me dice a ver qué resultado se obtiene. 1.2 sobre 16 por 10 a la menos 19. 7,5 por 10 a 19. 7,5 por 10 a la 19. Si tú lo multiplicas 7,5 por 10 a la 19, ¿no te sale 7,5 por 10 a la 20? ¿No? No, profe. Ah, bueno, entonces acá hay que corregir, ¿no? ¿Está bien? Pero 75 por 10 a 18 es igual. 7,5 por 10 a la 19. ¿Está bien? A ver, si yo lo multiplico acá por 10,
Tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 1. Ya, acá obtengo 75 y acá 18. Ya está, entonces acá, pues 75 por 10 a la 18. Pues. 75 por 10 a la 18. Bueno, ahí sale entonces la respuesta. ¿Sí? Ahí sale la respuesta del problema. ¿Sí? Ahí está la solución. Bueno, entonces esto, como te vuelvo a repetir, es simplemente pues el planteo, ¿no? El planteo con la fórmula, despejas lo que te están preguntando y reemplazas y operas. Nada más. ¿Sí? La aplicación de la fórmula, entonces, la primera pregunta. ¿Sí? Vamos con la siguiente. A ver, en la siguiente pregunta te piden lo siguiente, ¿no? Dice, a través de un conductor, la corriente varía con el tiempo tal como lo muestra la gráfica. Determine la cantidad de carga que pasa por la sección transversal del conductor de 0 a 4 milisegundos. De 0 a 4 milisegundos. ¿Ve? Ya, entonces acá está en milisegundos, mira, ¿ve? ¿Ve? Acá el tiempo está en milisegundos. La corriente está en miliamperes, de 0 a 4 sería la mitad. ¿Ve? 4 es la mitad. Entonces, como 4 es la mitad, entonces acá le va a corresponder la mitad de esto, ¿sí o no? O sea, 12. ¿Está bien? Este punto será 12. La mitad, pues, ¿no? Si esta es la mitad, acá también es la mitad, ¿no? 12. ¿Sí? Ya, bueno. Ya ahí está. Ahora, ¿cómo se halla la intensidad de corriente, la cantidad de carga? La cantidad de carga eléctrica, cuando tú tengas, pues, una gráfica, ¿ya? Una gráfica, es como cuando, ¿te acuerdas tú cuando tú tenías, por ejemplo, F versus posición, ¿no? Y tenías, por ejemplo, te pedían hallar el trabajo, lo hallabas por el área, ¿sí o no? ¿Está bien? Por el área. Entonces acá es algo similar, ¿no? Acá es algo similar. Acá lo que tú vas a hacer es encontrar la carga como es I versus T, ¿no? Entonces esto va a ser equivalente al área. Al área. Debajo de la gráfica. ¿Pero dónde está la gráfica? Profe, el área de todo el triángulo. No, porque te está preguntando de 0 a 4, nada más. ¿Me entiendes? Si te está preguntando de 0 a 4, entonces sería el área desde 0 hasta 4. Y de 0 a 4, este es el área, ¿sí o no? Que hay debajo de la recta. ¿Me dejo entender? ¿Está bien? Porque solamente te pide de 0 a 4. ¿Está bien? Entonces la figura sería un trapecio. Entonces va a ser el área de este trapecio. ¿Está bien? Y el área del trapecio, a ver, esta sería la base menor, ¿no? Esta sería la base menor. Todo esto sería la base mayor, ¿sí o no? Esta parte sería la altura, ¿sí o no? El trapecio está echadito, ¿verdad? Entonces sería base menor, que es 12, más la base mayor, que es 24, sobre 2 por la altura, pero la altura es 4. ¿Está bien? La altura es 4. De acá, a ver cuánto te va a quedar. Acá te quedaría 36 por 2, ¿está bien? O sea, 72. Como tú has trabajado mili acá y mili acá, entonces te queda 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Al momento de multiplicar, ¿no? Te queda 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. O sea que esto sería 72. Todo esto es micro, ¿sí o no? 10 a la menos 6. Micro. ¿Micro qué? Microcoulomb. Esa es la respuesta de la cantidad de carga. ¿Ya? ¿Quedó claro? La pregunta es de 0 a 4. Si te preguntara, ¿cuál es la cantidad de carga de 0 a 8? Ahí sí sería
el área de todo el triángulo, ¿está bien? Pero como dice solamente de 0 a 4, entonces la figura que se forma es un trapecio, ¿no? Este trapecio. ¿Sí o no? Ese trapecio es la figura que se forma. ¿Me entendiste, no? ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. A ver acá, en esa pregunta, creo que ahí hay un enunciado que no he traído, ¿no? Ahí hay un enunciado, a ver, vamos a traer el enunciado. A ver. A ver, dice lo siguiente, ¿no? Estoy bien, ese es el enunciado, ¿no? Medio raro el enunciado. Sí, así es ese. Ya, a ver, dice lo siguiente. Las resistencias eléctricas se pueden presentar en diferentes formas y tipos. Los tipos de resistencia más utilizados son resistencias fijas, resistencias variables, resistencias dependientes o variables. Si la resistencia equivalente de las resistencias fijas mostradas entre los puntos A y B es 6 ohms, ya, está bien, acá está la información. Te dice que la resistencia equivalente es de 6 ohms. ¿Eh? La resistencia equivalente es de 6 ohms. Y te dan esto, ¿no? Ahí está. Ya te dice la resistencia equivalente de 6 ohms. Determine R. ¿No? Entonces tú tienes como dato que la resistencia equivalente es igual a 6. ¿Está bien? La resistencia equivalente es igual a 6. 6 ohms. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Mira, ve, estos dos puntos son los bornes. ¿Está bien? Este punto es A y este punto de acá es B. ¿Está bien? Este punto es A y este punto es B. Ahora, acá, por ejemplo, yo puedo detectar un nodo, ¿sí o no? ¿Verdad? Puedo detectar un nodo, ¿está bien? Entonces, fíjate, a través de este cable, si yo me fijo en este cable, observa que estoy yendo, pues, de un extremo, de un borne, hacia un nodo, ¿sí o no? Por este camino. Entonces, todo lo que esté en este camino está en serie, ¿entiendes? Todo lo que esté en ese camino está en serie. Y acá habrá una resistencia R1 de ¿cuánto? De 12. ¿Eh? Una resistencia R1 de 12. ¿Correcto? Ahora, esta resistencia de 12 es una resistencia que te queda entre los puntos A y C. Pero, si tú te fijas acá, acá hay otra resistencia que también está entre A, mira, entre A y C. ¿Sí o no? Por lo tanto, estas dos resistencias van a estar en paralelo. ¿Sí? En paralelo. Y cuando son dos resistencias, la resistencia equivalente, es decir, la resistencia entre A y C, se halla como el producto sobre la suma. Este es 12 y este es 24. Sería 12 por 24 producto sobre la suma. 12 más 24 son 36. ¿Está bien? Entonces la resistencia entre A y C va a ser igual, a ver, doceava, doceava. ¿Está bien? Te queda 3, te diría 8. 8 ohms, ¿sí o no? ¿Verdad? 8 ohms. Muy bien. A ver, ahora, ya sé que esto es 8, ¿está bien? Pero esta parte no le he tocado para nada, ¿sí o no? Entonces, voy a dibujarlo por acá. Acá está la de 4, acá está R, ¿está bien? Y acá están los extremos, ¿sí o no? No olvidemos los extremos, los bornes, A y B, ¿está bien? A y B.
Entonces, esta resistencia que te quedó entre A y C, ¿sí? Este punto es C, este punto es A, salió 8. O sea que acá yo debo colocar una resistencia de 8. ¿Me entiendes? Pero fíjate, este punto que era un nodo, ¿entiendes esta idea? Este punto que era un nodo, porque salían 1, 2, 3, dejó de ser nodo, ¿sí o no? Ya no es nodo, ¿verdad? Ese punto ya no es nodo. ¿Está bien? Entonces, si ya no es nodo, significa que es simplemente un cable que está doblado. ¿Está bien? Es un cable nada más. ¿Está bien? Entonces, estos dos de acá están en el mismo cable. Esos dos están en el mismo cable. ¿Correcto? O sea que esos dos van a estar en serie. ¿Ya? Esos dos van a estar en serie. Y si están en serie, se suman. Sería 12. ¿Está bien? Por lo tanto, acá me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar esta resistencia R, ¿sí? Esta resistencia R que me queda entre los puntos A y B, ¿sí? A y B, y de estos dos me quedó una sola resistencia que es 12. 12, ¿sí o no? 12. ¿Sí? Y como yo me puedo dar cuenta, estos dos ahora, ¿cómo están? En paralelo, ¿sí o no? ¿Verdad? En paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre AB va a ser igual al producto 12 por R, 12R, sobre la suma que es R más 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Pero según datos del problema, la resistencia equivalente es 6. ¿Sí o no? Entonces, si yo reemplazo acá reemplazaría 6. 6 es igual a 12 por R sobre R más 12. Y de acá me debe salir la resistencia R. ¿Cuánto sale la resistencia R? La resistencia R de acá, a ver cuánto debe salir. 12. ¿Correcto? 12. 12. 12 ohm. ¿Ya? Esa sería entonces nuestra respuesta en ese ejercicio. ¿Ya? Toma nota, por favor. ¿Dudas, preguntas, consultas ahí? Profesor, Sí, dime. ¿por qué el punto C era nodo? ¿Por qué el punto, no te escuché bien? ¿Por qué el punto C? ¿Era nodo? Ah, porque si tú cuentas, la cantidad de cablecitos que llegan al punto son 3. Y te acuerdas que cuando llegan a un punto 3 o más cables, ese punto es un nodo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ese punto es un nodo. Entonces, acá salen 3, por eso ese punto es un nodo. Pero cuando tú ya has reducido esta parte de acá, mira, ve, solamente te quedan 2. Por lo tanto, ya deja de ser nodo. Deja de ser nodo. ¿Ya? Ya cuando ya deja de ser nodo, ya significa que están en serie. Gracias, profesor. Ok. Bueno, ahí estoy pasando un poquito rápido. Traten, por favor, ya en ese caso, de tomar una capturita, pero pásenlo a su cuaderno, por favor, ¿ya? Pásenlo a su cuaderno, ¿sí? La solución. ¿Sí? Tengan su cuaderno, muchachos.
sí, con sus problemas, todo, ¿no? Su hojita pegada, si es posible, ¿no? Imprimir, ¿no? Ténganlo, ténganlo, hagan caso. Ya, muy bien. Dice, se muestran dos conductores de modo que la resistencia eléctrica del conductor 1 es 40. Ya, la resistencia eléctrica de 1 es 40. Eso es lo que dice. R1 es 40. R1 es 40. ¿Ve? ¿Qué más dice? Determine la resistencia eléctrica del conductor 2. Si este respecto al conductor 1, presenta la cuarta parte de su área transversal. Ya, la cuarta parte, si este respecto al conductor 1, presenta la cuarta parte. Ya, a ver, un segundito, por favor. Ya, a ver, ahora sí. Ya, te dan R1, ¿está bien? Determina la resistencia del conductor 2. Te pide la resistencia del conductor 2. Si este, respecto al 1, presenta la cuarta parte de su área transversal, o sea, si esto es A cuartos, ¿está bien? Eso es A cuartos, ¿está bien? Y la mitad de su resistividad, o sea, si esto es Rho, esto es Rho medios, ¿está bien? Cuarta parte de su sección transversal, la mitad de su resistividad eléctrica, pero el doble de su longitud, o sea, si esto es L, esto es 2L, ¿me entiendes? Entonces, R1, que es igual a 40, es el dato, ¿ya? Es Rho L sobre A, ¿está bien? Entonces yo tendría acá una primera expresión, ¿cierto? Pero R2 depende de sus nuevos datos, ¿está bien? Es Rho, pero Rho acá es Rho medios, ¿está bien? Por L, pero L es 2L, sobre A, pero A es A cuartos, ¿está bien? A cuartos. Entonces acá me va a quedar, a ver, arriba me quedaría Rho por L, ¿sí o no? Porque acá mitad, Rho por L, sobre A cuartos, acá me quedaría 4, ¿sí o no? ¿Está bien? Pero esta parte de acá es 40. Entonces quedaría 4 por 40. ¿Sí? O sea, 160. 160 ohm sería entonces la resistencia eléctrica, R2. ¿Está bien? 160 ohm. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Entonces Sí, profesor. he planteado solamente la relación que me dan entre los dos, ¿no? Como me dan la resistencia de 1, ¿está bien? Planteo acá en función de la fórmula ρL sobre A. Y para la resistencia de 2 también planteo en función de la fórmula, pero con los nuevos datos, ¿está bien? De acá simplifico, ¿está bien? Simplifico, ya, y me queda que este es 4 veces el anterior, ¿no? Pero el anterior, como era 40, ahora me sale 160, ¿está bien? Ahí está la solución, chicos. Tómenle la capturita, por favor. Ya, a ver. A ver, acá te habla de unos instrumentos de medición. Mira, a ver, el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro y el voltímetro son instrumentos de medición. Por ejemplo, el voltímetro lo que hace es medir el voltaje o diferencia de potencial donde está conectado. Y el amperímetro lo que hace es medir
la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través de él. ¿Está bien? Otra situación que podemos notar en este problema es que hay dos fuentes, ¿verdad? Y no hemos trabajado con dos fuentes, ¿ya? Pero entonces yo te voy a dar las siguientes reglas acá, ¿ya? Cuando te presentes este tipo de problema, ya acá te hablan de una malla. ¿Ven? Acá hay una malla, ¿ya? Y hay que seguir las siguientes reglas. En general estas van a ser las reglas. Mira, ve. Hay estas posibilidades. Hay estas posibilidades. A ver, por acá vamos a estar, ¿eh? Ya, mira, a ver, escucha. Hay la posibilidad de que la intensidad de corriente eléctrica pase por una fuente de menos a más, o que pase por una fuente de más a menos. ¿Te das cuenta? Mira, ¿eh? Acá el palito más chiquito menos, palito más grande más, acá más, menos. O que pase por un elemento resistivo. ¿Sí? Al pasar por un elemento resistivo es como si fuera más menos, sea en el segundo caso. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir las siguientes reglas. Mira, ve. Acá el voltaje va a ser positivo. ¿Sí? Más C. Aquel voltaje, cuando vaya de más a menos, va a ser negativo, menos C. Y cuando pase a través de un elemento resistivo, va a considerarse negativo, menos I por R. Esas son las reglas. Estas dos principalmente las vas a utilizar cuando quieras hallar la intensidad de corriente eléctrica en un conductor. Mira. Tú lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿ya? Tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Este V es un voltímetro y este A es un amperímetro. El voltímetro no hace nada. El voltímetro, bueno, ninguno de los dos hace nada realmente, ¿ya? Pero el voltímetro no es parte del circuito. Entonces tú lo que vas a hacer es retirar al voltímetro. ¿Se ve? Retirar al voltímetro. ¿Qué cosa está haciendo el voltímetro? Solamente lee el voltaje que hay entre este punto y este punto, nada más. Si este punto yo lo llamo X y este punto lo llamo Y, entonces la lectura del voltímetro va a ser el voltaje entre X y Y. ¿Está bien? O sea, yo lo que tengo que hacer es averiguar el voltaje entre X y Y. Nada más. ¿Está bien? Quiero la lectura del voltímetro, entonces tengo que saber el voltaje entre esos dos puntos. Ahora, a este arreglo se le llama un arreglo de una malla. ¿Está bien? De una malla. Y el arreglo de una malla se halla la corriente eléctrica de la siguiente manera. Ya, escúchame. Escúchame. La intensidad de corriente eléctrica la vas a hallar así, como la suma de FEMS sobre la suma de resistencias. ¿Y cómo se halla la suma de FEMS? Bueno, la suma de FEMS es así, mira, ¿eh? Acá hay dos FEMS. ¿Sí o no? Acá hay dos. ¿Sí? Profe, entonces coloco las dos. 25, acá dice suma, coloco 25 más 15. No. Un momentito. Esto lo vas a hacer así, mira, ve. Vas a buscar la mayor de ellas, ¿ya? La mayor de ellas, que es 25, ¿eh? Y luego le puedes sumar o restar la otra. Pero, profe, ¿cómo yo sé si le sumo o le resto? Ah, ya, mira, ve. Eso lo encuentras así, fíjate. Esta es la mayor, entonces tú vas a asumir su corriente. Recuerda la teoría que la corriente sale del positivo, da toda la vuelta y llega al negativo. ¿Recuerda la teoría, sí o no? ¿Está bien? Entonces la corriente sale así, mira, ¿eh? ¿Está bien? Ese es el sentido de la corriente. Sale el positivo, da toda la vuelta y llega al negativo. ¿Está bien? Ya, listo. Ahora, ¿cómo pongo el más o el menos? Dependiendo de cómo pase a cada corriente. Mira, ve, acá pasa de menos a más. ¿No ves que viaja hacia arriba en esta parte? De menos a más. Ah, entonces acá te fijas en la regla. Cuando pasa de menos a más, es más. Ah, ya. Entonces, si es más ahí, entonces acá, ya le borro,
este pedacito de menos, ¿verdad? ¿Ve? Y me queda más. ¿Más qué me va a quedar? Más 15. ¿Te das cuenta? Porque este es el caso. ¿Eh? Está pasando de menos a más. Entonces le pongo más. Sobre la suma de resistencias. Acá las resistencias son 8 y 2. ¿Está bien? 2 más 8, 10. Ya está. Entonces me va a quedar 40 entre 10, 4. 4 amperes. Ahí está. 4 amperes. Entonces, ¿qué he hecho? He colocado la mayor y el otro con su signo. ¿Está bien? Dependiendo de cómo pase. ¿Está bien? 4 amperes. Listo. Ese es el amperímetro. Esa es la lectura, esa es mejor dicho la intensidad de corriente. Entonces, fíjate, ¿cuál es la lectura del amperímetro? El amperímetro, ¿qué corriente pasa por ahí? Pasa ahí, ¿sí o no? O sea que es 4 amperes. Ya tengo la lectura del amperímetro. Ahora, ¿cómo hay la lectura del voltímetro? Profe, usted dijo que era el voltaje. Ya, mira, claro que sí. El voltaje, el voltímetro lee el voltaje entre X y. Entonces tú vas a decir, a ver, ¿cómo es el voltaje entre los puntos X y? A ver, vamos a ver. Mira, ¿qué resistencia hay entre X y? Voltaje sí por R, ¿sí o no? Es la corriente que pasa por X y por la resistencia que hay entre X y. Voltaje I por R. Ya. ¿Cuál es la corriente entre X y? La corriente que pasa es esta, ¿sí o no? O sea, 4. ¿Y cuál es la resistencia que hay entre X y? Ah, bueno, entre X y hay 8 nada más, ¿sí o no? 8. 8 y 4, 32. 32 volts sería el voltaje entre X y por lo tanto la lectura de ¿quién? Del voltímetro. ¿Ven? Entonces acá tengo cómo se lee el voltímetro y cómo se lee el amperímetro. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? ¿Cuál es la lectura del voltímetro y cuál es la lectura del amperímetro? Ahí está la solución de ese tipo de ejercicios. Ya, esa es la regla que tienes que seguir. Las dos primeras, la tercera regla es solamente cuando uno pretende encontrar una diferencia potencial. Pero esa regla tienes que coger la mayor y dependiendo de cómo pase la corriente, le pones más o le pones menos a la otra fuente. ¿Eh? Si va de menos a más, es más. Y si fuera de más a menos, ¿es qué cosa? Sería menos. ¿Eh? Sería menos. ¿Ah? Así es. Muy bien. Vamos a traer a ver otra pregunta, ¿ya? Ya, a ver. A ver, esta pregunta no es una pregunta interesante. ¿Eh? A ver, dice lo siguiente. Ya, a ver, acá habla de R1 y R2, ¿ya? Entonces vamos a ponerle este R1 y el de acá R2. Así, ¿no? Ya, dice, a ver. Se tienen dos resistencias, R1 que es de 2400 ohm, ¿eh? Y R2 asociadas en paralelo. Y esta configuración a su vez en serie con un amperímetro ideal. ¿Eh? Si el amperímetro registra 0,55 amper, el amperímetro registra 0,55 amper. ¿Qué significa esto? Que por acá está pasando esa intensidad de corriente, ¿sí o no? La intensidad de corriente que pasa por ahí es 0,55 amper. ¿Eh? Ya. Calcular el valor de R2.
te están preguntando por R2, sabiendo que la diferencia de potencial entre sus extremos es de 120 volts. Sabiendo que la diferencia de potencial entre sus extremos es de 120. O sea, te están hablando de R2, la diferencia de potencial. O sea, mira, si este punto es X, si este punto es Y, el dato que me estás dando es el que el voltaje entre X y Y es igual a 120 volts. ¿Me dejo entender? El voltaje entre X y Y es 120 volts. ¿Ya? Eso es lo que me están diciendo. Ahora, ¿qué cosa puedo hacer? A ver, para encontrar R2. Bueno, mira, ve, si este punto es X, acá también es X. Si este punto es Y, acá también es Y, porque están en paralelo, ¿sí o no? Entonces yo tendría el voltaje entre R1. Y teniendo el voltaje en R1, yo podría encontrar la corriente que pasa por R1. O sea, por acá va a pasar una cierta cantidad de corriente, ¿sí o no? Esa cantidad de corriente se puede hallar. ¿Sí o no? Se puede hallar. ¿Cómo encontrarías I1? ¿Cómo encontrarías I1? I1 va a ser igual al voltaje, ¿está bien? Al voltaje, ¿entre quién? Entre la resistencia, ¿sí o no? R1, ¿no? El voltaje 120, ¿está bien? Claro, porque este XX y Y, ¿sí o no? 120 el voltaje. Y la resistencia es 2400. 2400. Bueno, de acá bolita a bolita se va. Me quedaría 12 sobre, esto es 24 por 10, ¿no? ¿Está bien? 24 por 10, bueno, esto es un medio, ¿sí o no? ¿No? Esto es 0,5, ¿sí o no? Un medio 0,5 entre 10, 0,05. ¿Está bien? Eso es I1, 0,05. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya tengo I1. Ya tengo I1, 0,05. Acabo de encontrar esto. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Mira, por acá pasa 0,55. Pero fíjate, si bien es cierto, por ahí pasa 0,55. Al llegar a este punto, lo que va a ocurrir es que la corriente se va a separar. ¿Me entiendes? La corriente se va a separar. O sea, acá la corriente se separa. Una parte va por arriba y otra parte va por abajo. ¿Está bien? Esta que sea una corriente I2, por ejemplo. ¿Está bien? I2. Entonces, a ver, en ese nodito, fíjate, la corriente se ha separado, o sea que I es igual a I1 más I2. ¿Ven? I es igual a I1 más I2, pero I es 0,55. Esto va a ser igual a I1, que es 0,05, más I2. ¿Está bien? Más I2. Entonces, I2 va a ser igual, a ver, 0,5, ¿sí o no? ¿Está bien? 0,5 amperes. ¿Correcto? Ahí está. Ya tengo I2. Ya tengo I2. ¿Está bien? Ya tengo I2. Entonces ahora voy a trabajar con la resistencia 2. Acá trabajaba con la resistencia 1, ahora voy a trabajar con la resistencia 2. ¿Está bien? Yo sé que el voltaje, ¿está bien? El voltaje entre X y Y, ¿está bien? Acá abajo, ¿no? Trabajando acá solamente, ¿ya? Trabajando acá abajo nada más. ¿Está bien? El voltaje entre X y Y es igual a I2 por la resistencia 2. ¿Está bien? Pero el voltaje entre X y Y, ¿cuánto es el voltaje entre X y Y? A ver. Esto es dato, ¿sí o no? Porque el voltaje entre X y Y es 120. ¿Está bien? El voltaje arriba o el voltaje abajo es el mismo, ¿sí o no? 120. ¿Está bien? 120 va a ser igual a I2. ¿Está bien? A I2. Pero I2 ya lo tengo, mira, ¿ve? I2, ¿cuánto era I2? Acá está, mira, ¿ve? 0,5. 0,5 por R2. Por R2. Y de acá entonces me queda R2. ¿Ven? Sería acá un medio, sería 240. ¿Sí o no? 240 ohm sería la resistencia R2. ¿Ya? Ahí está la resistencia R2. Ese es un problema curioso, ¿ya? Porque hay que analizarlo bonito. A ver,
primero darse cuenta de lo que está en serie y luego pues aplicar la ley de Ohm en cada caso, y también tener presente que la corriente que ingresa a un nodo es la suma de corrientes que salen del nodo, que salen del nodo, ¿ya? Bien, muchachos, tomen nota por favor ahí. Espero que hayan comprendido de qué se trata esta parte de electrodinámica. Ustedes ya tenían cierta experiencia en este tema, así que yo creo que ya esta parte la pueden comprender mucho mejor. Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar. Ya, entonces ya nos veríamos la próxima.